¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Bueno, esta recomendación va a ir exclusivamente para las personas que todos los días entrenan, pero justamente les surge un viaje. Atención con esto porque no hay excusas para parar todo. ¿Sabes por qué? Porque Luz Lescano, nuestra entrenadora, nos da los tips de entrenamiento para viajeros. Mira, desde Punta del Este. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte, Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Ciopar, la calidad es la diferencia. Lo primero que tenés que hacer es colocar totalmente el pie dentro del banquito, porque la parte que vas a usar es el talón. El talón es el lugar del pie que va a empujar el peso del cuerpo y va a recibir el peso del cuerpo. ¿Sí? Lo primero que vi que al buscaste algo que sea una altura. Eso es súper importante, gracias Daisy. La altura es súper importante. Este banquito es ideal para mí, que no soy muy alta, ¿verdad? Entonces, tened en cuenta que la pierna tiene que estar 90 grados. De la rodilla a la cadera debe estar paralelo al piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma estoy protegiendo la rodilla, ¿sí? Entonces, acá, coloca la pierna de atrás en el piso y debajo de las caderas, ¿sí? Pecho abierto, y lo que tenés que hacer es, permiso un ratito, elevar. Sí. Si tenés un nivel de emocionamiento mucho más elevado, podés de acá ir arriba, ¿sí? Entonces te quedás a una pierna. Siempre la mirada al frente, pecho abierto, la columna alargada, ¿sí? Podés acompañar los brazos para equilibrarte. De esa forma podés hacer, por ejemplo, 10 de un lado y luego cambias al otro lado, ¿está bien? Las dos piernas, ¿ok? Bueno, con esto estamos trabajando, como te dice, glúteos, piernas. También eleva un poquito la frecuencia cardíaca. Ese es para este banquito. También podés usar saltos. ¿Qué pasa con los saltos? Reclutas todas las fibras rápidas y lentas y elevar la frecuencia cardíaca. Así que te retiras un poquitito. Tené cuidado con la altura porque el impulso va a depender de tu condicionamiento, ¿sí? Entonces, arriba, vuelve a bajar. Así. Acuérdate que tenés que meter todo el pie dentro del banquito e impactar y caer sobre los talones. Las flexiones, tanto de pecho como de tríceps, ¿verdad? Entonces, este ejercicio mismo puedes hacer en la habitación de la pieza de tu hotel o tu departamento durante tu viaje. Acordate, él hace a un nivel superior, fíjate sobre la punta de los pies, ¿sí? Los brazos más anchos que los hombros, que son las flexiones para pecho, que involucra el tren superior, pecho, deltoides y también, aunque no creas, está trabajando tus abdominales. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte, Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial, el triunfo del color en tus cabellos, Ciopar, la calidad es la diferencia.